Hola, muy buenas. Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los últimos datos de empleo. Vamos a ver cómo hemos aumentado un 50%, según un economista, en los datos de desempleo con respecto, por ejemplo, a 2015. Es verdad que el gobierno no nos hace más que decir que va todo bien, que la economía está perfecta, que el empleo está muy bien. Pero si tú coges los datos de empleo y los analizas, vas a ver que el número de desempleados ha subido un 50% a los desempleados que había en 2015. Es muy curioso ese dato. Vamos a verlo, vamos a analizarlo después. Esto tiene sentido dentro del aluvión de noticias de empresas que están realizando despidos. Muchos de estos despidos es cierto que son a causa del boom de la inteligencia artificial, que son provocados por ajustes de las empresas previendo que con la IA se van a poder reducir desempleo, se van a poder reducir puestos de trabajo. Pero no solo es por eso. Aunque las noticias te lo van a vender de esa manera, la realidad no es solo esa. La realidad es los malos datos de producción que se están produciendo en la mayoría de los países. La realidad son esos PMIs de Alemania tan bajos, esos PMIs de Francia, los PMIs de incluso España, esas importaciones y exportaciones que caen en España. Esos son los datos que están realmente provocando esos despidos. Por supuesto que también la IA tiene que ver, pero no te quedes solo ahí. Intenta ver mucho más allá. Vamos a verlo. Vale. Esto es una noticia, es una gráfica sacada del Economista. Bien, como podéis ver fácilmente, el número de despidos ha pasado de los 200.000 de 2015 a los 400.000 actuales. Eso es un incremento bastante fuerte. ¿Qué significa todo esto? Significa que cada vez se están produciendo más despidos y a mayor velocidad. Fijaros cómo desde 2021, en la gráfica, la línea amarilla, la línea naranja de los despidos no hace más que crecer. Y esto, si lo juntas con las noticias de despidos y de desempleo que están surgiendo, es cuando todo tiene sentido. Fijaros esta noticia. Hoy ha cerrado uno de los Corte Inglés más emblemáticos, el de Méndez Álvaro, en Madrid. El Corte Inglés ha cerrado 9 centros el año pasado. Y espera que este año también cierre bastantes centros. Ya lleva 2. En tan solo 2 meses ya tiene cerrado 2 centros comerciales. Y seguramente sean más. ¿Por qué todo esto? Es verdad que probablemente gran parte de esto sea por un cambio de forma de comercio, ¿no? Es cierto que ahora mismo el comercio online pega muy fuerte y las empresas intentan reorientarse. Ya el comercio tradicional, el comercio físico, cada vez va menguando más y es lógico que centros comerciales enormes como el Corte Inglés haga estos despidos. Pero se junta con muchas más noticias, se junta con muchos más despidos. Expedia también va a despedir un montón de gente. Se hablan ya de 1.500 personas en todo el mundo. Es una empresa internacional, pero ese es el problema que estamos teniendo, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Como muchas empresas internacionales están despidiendo a mucha gente. No solo es en España, es en muchos países. Probablemente en España a lo mejor incluso sea menos de los despidos que se están produciendo en otros países. Sobre todo se están cebando mucho con el tema tecnológico. Las empresas tecnológicas están despidiendo a muchos trabajadores. Probablemente, como he dicho antes, sea por culpa de la IA. Pero también pienso que es culpa de la situación actual. Culpa del enriquecimiento que están obteniendo muchas empresas a través de la recompra de acciones, a través de la deuda, a través de la liquidez y menos de la productividad. Es muy fácil ver en cualquier gráfica cómo la productividad cae en muchas empresas, cada vez se fabrica menos, pero esas empresas se enriquecen. ¿Por qué se enriquecen si no fabrican más y no están vendiendo más? Muchas de ellas se enriquecen vía deuda. Sony también va a despedir al 8% de sus trabajadores en todo el mundo. Y son muchas, son muchas. Podría traerte aquí, tirarme el día entero poniéndote noticias de despidos. Todas reales, por favor. No penséis que esto me lo estoy inventando yo.
solamente tenéis que ir a internet, pones despidos y vas a ver un montón de empresas que están despidiendo a mucha gente, a mucha gente. Esa gráfica que te he puesto es real, o sea, es una gráfica verdadera. O sea, efectivamente, aunque te parezca que no, aunque las noticias de la televisión te hagan creer que no, realmente se están produciendo muchos despidos y se van a producir más, porque las empresas siguen comprando mucha inteligencia artificial, siguen apostando muy fuerte y a medida que hagan más planes, a medida que hagan más reestructuraciones, habrá más despidos. Vale, hoy también ha salido el IPC adelantado y ha sido un buen dato. Hemos pasado del 3,4 de enero al 2,8. Pero hay un poco de truco. Si te fijas, el IPC normal, el general, es el amarillo, naranja, perdonad, y el IPC subyacente, el core, es el gris. Vale, oficialmente, en términos interanuales, el core, el subyacente, el que excluye la energía y los productos frescos, ese ha caído al 3,4, del 3,6. Pero hay una trampa. Intermensualmente ha subido un 0,5. Es decir, en el mes de febrero, la subyacente ha subido mucho. Ha sido una subida bastante fuerte, porque en enero había bajado un 0,4. Pero es que en febrero ha subido de repente un 0,5. ¿Qué significa? Significa que la presión inflacionaria no está fuera de combate, no se ha ido. Ese 0,5 en el subyacente es bastante preocupante. Vamos a ver marzo. Vamos a ver marzo. Pero entre la resistencia del petróleo que sigue anclado en los 80-82 dólares, más los costes de los transportes provocados por la situación del Mar Rojo, es más que probable que veas un marzo donde esa inflación no baje. Y también otra de las cosas que van a pasar en marzo y que probablemente acabe provocando que la inflación no baje del 2,8 es esta noticia. En marzo, el gobierno va a elevar el IVA de la luz al 21%. Actualmente está en el 10%. Eso significa una media de 117 euros de media de subida para todo el mundo. Esta subida va a afectar a la inflación. Va a afectar porque va a golpear en el sector energético. Vamos a ver cómo en marzo va a ser más complicado que esa inflación baje del 2,8. Vale. Hasta hace poco, no hace ni 2 meses, el sistema económico destapaba botellas de champán pensando que 2024 sería el gran año de las bajadas de tipos. Hasta hace nada se hablaba de que habría 6 bajadas de tipos nada menos este año. Las primeras bajadas se pensaba que serían en enero. Bien, actualmente hemos pasado ya de esas 6 a 3. Ahora mismo el sistema, como podéis ver en la gráfica, el sistema ya piensa que en Estados Unidos la Fed, como mucho, va a hacer 3 bajadas de tipos. Y ya ni siquiera está tan claro que la primera bajada de tipos sea en junio. Ni siquiera eso. Ya se hablan de que puede que sea la primera bajada de tipos en julio o incluso después de julio. Cada vez, a medida que van pasando cosas, a medida que se van viendo datos, cada vez se apuesta menos por muchas bajadas de tipos en 2024. Ya os digo, hemos pasado de 6 a 3 y ya veremos si nos quedamos en 3. Bien. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está ocurriendo? En diciembre, el mercado estaba seguro que íbamos a la deflación. Esa palabra la habréis escuchado muchísimas veces en noviembre y en diciembre. Era claro que iban a bajar los tipos muchísimo. Era claro que se iba a derrotar a la inflación. Pero si miramos esta gráfica histórica, esta gráfica es de Chemostrades, y comparamos lo que pasó en la crisis estanflacionaria de los años 70 con lo que está pasando ahora, vemos que hay similitudes. Vemos que actualmente la inflación subió muchísimo, como podéis ver en la parte naranja, luego ha bajado mucho, bajó también muchísimo en los años 70, los bancos centrales bajaron tipos
Y aquella bajada de tipos provocó una segunda ola inflacionaria y hasta una tercera ola inflacionaria. ¿Va a ocurrir eso ahora? No lo sé. Eso es imposible de saber. Nadie lo puede saber. Pero sí que te quería demostrar esta gráfica, esta comparativa, para que vieras que si los bancos centrales bajan tipos demasiado deprisa, si se equivocan y se produce otra ola inflacionaria provocada por lo que sea, por tensiones en Oriente Medio, por el petróleo, por lo que sea, podríamos tener otra vez una ola inflacionaria mayor que la que tuvimos en 2022. Otra gráfica de que mostráis. El número de veces que aparece la palabra aterrizaje suave. Cada vez que hay una crisis o que va a empezar una crisis o que la situación empeora, el sistema automáticamente empieza a bombardearnos con la palabra aterrizaje suave. Es decir, tranquilos, no va a pasar nada, esto no va a provocar una crisis, aquí no va a haber recesión, esto va a ser, estamos teniendo malos números, pero solo va a ser un aterrizaje suave. No os preocupéis. Bueno, pasó en 2000, pasó en 2008, subió muchísimo el número de veces que se dijo esta palabra y en ambas situaciones acabamos en crisis. Y ahora, con la situación actual, está pasando otra vez. Otra vez tenemos un montón de sitios, muchísimos sitios, donde aparece la palabra soft landing. Pero curiosamente ahora superamos el número de veces a las crisis de 2008 o a las crisis del 2000. Muchos me diréis, claro, sí, aparece mucho esa palabra, pero aparece mucho esta palabra porque ahora hay más tecnología que en 2000 o en 2008. Por lo tanto, es normal que aparezca mucho la palabra. Tendréis razón. Pero también es curioso la comparativa y viendo cómo se repite la historia. Cómo cada vez que hay números malos, cómo cada vez que pasa algo y que hay incertidumbre, el sistema se lanza en tromba a decirnos que va a haber aterrizaje suave. Gráfica muy interesante de Estados Unidos. Estos son las deudas en hipotecas. Las hipotecas no pagadas, ¿vale? En Estados Unidos hay varios tipos de vivienda, ¿vale? La multifamily housing son los pisos de aquí, ¿sabes? Son las viviendas en bloques de edificios. Bueno, pues en este tipo de viviendas, el número de impagos, el número de quiebras o de no pagos en las hipotecas ha superado ya al número de impagos en la burbuja de 2008. Hemos superado a ese índice. Es decir, actualmente en Estados Unidos hay más gente con problemas económicos que no pueden pagar su hipoteca que los que había en la crisis de 2008. Esto te tendría que hacer pensar. Porque además, ya no solamente es que hayamos superado a ese índice. A mí lo que me da miedo de esta gráfica es a la velocidad que se ha hecho esa superación y la verticalidad que tiene. No ha habido subidas y bajadas, ha habido solo subida y con muchísima fuerza. ¿Por qué? Los tipos han subido mucho más de lo que subieron en 2008 y además la situación de las familias está mucho peor que en 2008, con lo cual es bastante normal que en los bloques de los pisos haya familias que lo estén pasando mal en Estados Unidos, que estén tirando de tarjeta de crédito y que estén provocando esta gráfica, estos impagos en las hipotecas. Esto es España. Esta gráfica, ya hemos hablado, aquí he traído en este canal muchos vídeos sobre las pensiones, ¿vale? Sobre el gasto de las pensiones. Algunos me diréis que pesado con las pensiones. No es pesado. El problema es que las pensiones representan prácticamente la mitad de los presupuestos de España. Y en los próximos años cada vez van a ser más gastos. Es la mayor partida de gasto que tenemos. Y su mantenimiento nos afecta a todos. Recordad que ahora mismo en España hay casi 10 millones de pensionistas. 10 millones que directos, que si miras indirectamente, pues probablemente te vayas a los 20 millones de personas que de una forma o de otra se mantienen o viven gracias a las pensiones. Por lo tanto, significa que la mitad de la población o gran parte de la población depende de esto. Entonces, para mí es muy importante y por eso os traigo estas gráficas. Fijaros el gasto incremental de las pensiones. Fijaros a qué prácticamente un incremento vertical. Cada vez gastamos más en las pensiones, cada vez necesitamos más deuda. Y te traigo esta gráfica para que entiendas el por qué es tan importante ahora mismo el mantenimiento de la deuda. Es importantísimo. Es importantísimo porque si con los ingresos
no somos capaces de mantener este gasto, tiramos de deuda. Y si tiras de deuda, tienes que entender que si en algún momento esa deuda se elevara, si en algún momento dejamos de poder tirar de esa deuda, tendremos un enorme problema porque no podemos pagar las pensiones. Por eso hay que ser todos conscientes de la situación. Otra noticia que ha salido estos días, el precio de los inmuebles para alquileres se hunden con más intensidad en las oficinas. Bien, tenemos un enorme problema en todo el mundo con el tema de las... Ya lo he hablado en otras veces. Con el tema de las oficinas. Los alquileres de oficinas. Con el tema del teletrabajo, ha habido mucha gente que ha dejado de ir a la oficina. Ya no estamos en la situación antes del COVID. Antes del COVID, la mayoría de las personas iban a trabajar a la oficina. Pero ahora ya no. Ahora muchísima gente va solo 2 días a la semana o 3 días a la semana. Con lo cual muchas empresas lo que han hecho es reducir el número de oficinas, es reducir el número del dinero que pagan en los alquileres. Y esto ha sido un auténtico batacazo, porque había muchísima gente, muchísimas empresas, muchísimos inversores que tienen mucho patrimonio metido en alquileres de oficinas y que ahora tienen enormes problemas para pagar sus hipotecas. Y esto está repercutiendo en los bancos, sobre todo en Estados Unidos. Aquí menos, pero están noticias de España, pero aquí menos, pero también. Pero en Estados Unidos es un enorme problema, porque hay muchísimos bancos con un montón de dinero en hipotecas de oficinas que probablemente lo pierdan, que quiebren. Porque ya os digo, hay muchas empresas que sencillamente están dejando de pagar esas hipotecas porque sus empleados ya no van a trabajar a la oficina. Vale. Esta gráfica también es muy interesante. Fijaros, esto es el Producto Interior Bruto de Estados Unidos en el cuarto trimestre de 2023 comparado con la deuda. Vale. Pues el incremento en el PIB ha sido de 334.000 millones de dólares. Pero la deuda que han metido en Estados Unidos en esos 3 meses ha sido de 834.000 millones de dólares. Es decir, que por cada dólar que han incrementado en riqueza en Estados Unidos, han necesitado 2,5 dólares de deuda. Esto, para que os hagáis una idea, es como si una familia viviese de tarjeta de crédito y por cada euro que consiguen de riqueza esa familia, han necesitado pedir por tarjeta de crédito 2,5 euros. O sea, es una auténtica barbaridad. Esto es para que entendáis la situación. Es decir, para poder generar riqueza, el endeudamiento es un endeudamiento de 2,5. El mantenimiento de esto es muy, muy complicado. Yo sé que hay mucha gente, y habréis escuchado en vídeos de noticias, que apuestan por la deuda infinita y que están convencidos que el sistema se puede endeudar de forma infinita. Pero por favor, mirad la gráfica. Por cada dólar que creces, necesitas endeudarte 2,5. Es una auténtica estupidez, es una locura. Bien. Los fondos de cobertura, los grandes fondos de cobertura, están vendiendo acciones tecnológicas. Es la mayor venta de acciones tecnológicas en 7 meses. Ya he hablado aquí de ricos o de gente muy poderosa que se están viendo movimientos de ventas en acciones, ventas masivas en acciones. Probablemente esto no signifique nada, pero me parece interesante que lo sepáis y que sepáis estos movimientos y que sepáis que no solamente la gente rica, los Bill Gates o Bezos o toda esta gente esté vendiendo acciones. Hay más, los fondos también. Entonces, fijaros el final de la gráfica, fijaros cómo se ve realmente la venta de acciones. Cuidado con esto. ¿Por qué están vendiendo tantas acciones? ¿Por qué están vendiendo tantas acciones de tecnología? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora que estamos en un pico alcista con los estupendos datos de Nvidia, por qué esta gente está vendiendo? ¿Qué quieren ver? ¿Qué ven? ¿Qué piensan que va a pasar en marzo? No lo sé, pero algo piensan. Veremos a ver marzo. Me parece que marzo va a ser un mes muy interesante. Rusia. Rusia va a prohibir a partir del 1 de marzo las exportaciones de gasolina y seguramente de gasoil también durante 6 meses. ¿Vale? Esto lo hace por proteccionismo. ¿De acuerdo?
está haciendo esto Rusia para conseguir bajar su inflación. Es decir, para conseguir que baje el precio de la energía en Rusia y con eso bajar la inflación. Claro, en principio probablemente no repercuta mucho. A Europa nada, casi nada, porque ahora mismo prácticamente la mayor parte del petróleo lo sacamos de Estados Unidos o de otros países, muy poquito de Rusia. Con lo cual, por lo menos directamente, indirectamente alguno me dirá, sí, pero indirectamente, vale, indirectamente puede ser que sí, pero directamente poquito. Ahora bien, me parece interesante esta noticia, no por lo que pueda repercutir, que va a repercutir, de hecho, subió el Brent 2 dólares, 2 euros, no, 2 dólares, perdonad, en el momento en el que se publica la noticia, pero a mí lo que me preocupa es la posibilidad de que los países productores, en una situación en la que empiece a haber problemas en la producción de petróleo, hagan esto. Eso es lo que me preocupa. Aquí os he hablado de las posibilidades de los informes sobre el peak oil y todo este tema. En muchos me diréis, pero es que el peak oil es un cuento, lo que tú quieras. No digamos peak oil, digamos disminución de la producción. O digamos disminución en cuanto a la oferta en petróleo. Si eso se produce, si se produce un gap muy grande entre la demanda y la oferta de petróleo, a mí me da miedo esto. A mí, más que el precio del petróleo, me da miedo el proteccionismo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que los países productores vean amenazada su situación interna, van a estar muy propensos a hacer lo que ha hecho Rusia. Van a estar muy propensos, y cuando digo países productores digo todos, es decir, incluyo a Estados Unidos, van a estar muy propensos a que si ellos ven que hay peligro o que hay problemas internos, hagan prohibiciones de exportaciones. Y Europa no es un país productor. No producimos petróleo. Es decir, somos completamente dependientes. Y ese es el gran problema. Ese es el problema, por ejemplo, que tiene España o que tiene Francia. Ese es un problema. Porque si los países empezasen a hacer esto, si se produjese una situación en la que empiezan todos a exportar poco o casi nada para priorizar sus mercados internos, los que no son productores tendrían un enorme problema. Fijaos, he puesto este histórico del petróleo, de los precios del petróleo, para que entendamos un poco la situación actual. En el 2000, a principios del 2000, el precio del petróleo, el precio del Brent, estaba en tan solo 26 dólares el litro. El barril, perdonad. 26 dólares el barril. Después, los bancos centrales empezaron a inyectar mucha liquidez. Lo he puesto en muchísimas gráficas, en muchísimos vídeos. Lo habéis visto, los que me seguís, lo habéis visto muchas veces. Metieron mucha liquidez y devaluaron las monedas. ¿Vale? Eso fue lo que provocó, por ejemplo, que el oro pasárase de unos 230 dólares la onza a casi los 2.000 dólares de ahora. Bien, eso se produjo en los primeros años 2000, hasta 2008. Después vino la crisis de 2008. Como se produjo crisis, se fabricaba menos. Como se fabricó menos, cayó el precio del petróleo muy fuerte. Pero luego rápidamente volvió a subir y volvió a quedarse estabilizado en los 100 dólares. ¿Hasta cuándo? Hasta que Estados Unidos irrumpió en el mercado con el fracking, con la cuenca pérmica, y se convirtió en el mayor exportador de petróleo del mundo. En ese momento, con todo el petróleo que sacó Estados Unidos, el petróleo pasó de los 100 dólares y bajó muchísimo, bajó casi a 50 dólares. Es la época dorada. Son la época de los intereses negativos, 2015-2020. Durante todos esos años el petróleo estuvo muy barato. Pero eso que hizo que el petróleo estuviese muy barato fue una de las causas que provocó que cuando los bancos centrales seguían emitiendo un montón de liquidez, la inflación no subiese tanto. Porque como el petróleo estaba 50% por debajo de su precio normal, debería haber estado en torno a los 100, pero gracias a Estados Unidos bajó a 50, eso hizo que la inflación no subiera, la inflación no se disparara. Pero cuando pasó el COVID, cuando volvimos del encierro, el petróleo, junto con el tema de la guerra de Ucrania, se disparó y subió mucho. Y ahora está anclado en los 80. ¿Qué significa esto? Que está anclado en los 80 con Estados Unidos a máximos en producción.
Quiere decir que si Estados Unidos por alguna razón baja o empieza a bajar algo, es más que posible que volvamos otra vez a la época de los 2010-2015. Os pongo esta gráfica, os ilumino un poco para que sepáis la historia bien. Porque algunos me diréis, bueno, pero es que hay muchos otros países que también están aumentando la producción, está el tema de las renovables. Sí, os lo compro a todos. Ojalá tengáis todos razón, ojalá sea yo el totalmente equivocado. Ojalá esta gráfica, donde se ve claramente que estamos siempre en 80, de forma más o menos clara en los últimos 2 años, sea falsa. Ojalá todos los informes que dicen que Estados Unidos pueda bajar la producción sean todos falsos. Ojalá las renovables funcionen tan magníficamente bien, la Agencia Internacional de la Energía tenga razón y la demanda de petróleo caiga en picado y nunca veamos esa gráfica otra vez a los 100. Porque como veamos esa gráfica a los 100 o a los 120 o a los 130, todos tendremos un problema. Carbón. El precio del carbón ha bajado bastante. Como podéis ver, cae en picado. Aquí volvemos otra vez a lo mismo. Muchos me diréis que esta caída es gracias a las renovables. Pero otros me diréis que esta caída es porque se está produciendo muy poco. Ambas lecturas pueden ser correctas. Yo lo siento mucho, pero yo apuesto más a una caída en la producción mundial que a las renovables. Probablemente también las renovables tengan algún porcentaje aquí, pero para mí, en mi opinión, lo que está ocurriendo es que cada vez producimos menos. Y como cada vez producimos menos, vemos esta gráfica. Vemos esta gráfica donde el precio de los futuros del carbón caen mucho, mucho, mucho. Fijaos, ha caído un 50% desde los picos de 2022, de finales de 2022. Para mí es un claro síntoma de la situación económica mundial donde no se crece por producción, sino que se crece por deuda. Y esta gráfica es lo que te está diciendo a la cara. Te está diciendo, estáis produciendo menos, estáis consumiendo menos, estáis fabricando menos y vuestras subidas en las bolsas son completas y absolutamente artificiales. Cuidado. Los BRICS. Me ha parecido interesante también esta gráfica, donde, por ejemplo, podemos ver cómo la zona BRICS, los países que están dentro de los BRICS, son productores y también son consumidores. El 42% de la producción mundial de petróleo está en la zona BRIC. Y el 35% de los consumidores también están aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos decir que en caso de que fuéramos a una autarquía dentro de los bloques estarían bastante preparados, porque tendrían un 42% de producción y un 35% de consumidores. Podrían ser completamente autosuficientes en cuanto a temas de energético. Ese es el problema que, por ejemplo, tiene en contraposición Europa. Europa es consumidor, pero no tanto productor. Con lo cual, en caso de problemas con el petróleo, los BRICS estarían mucho más preparados que nosotros. Bitcoin. Habréis visto la subida espectacular de Bitcoin. Ahora mismo está rompiendo los $60.000 y ya incluso hay gente que habla de que llegaremos a los $100.000. ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo lo mismo que con el oro y con muchos más productos donde se está almacenando el dinero. A medida que hay más dinero, a medida que hay más ganancia, a medida que hay más liquidez, esto busca zonas, activos de máxima rentabilidad. Y ahora mismo el Bitcoin se está convirtiendo en uno de ellos. ¿Veremos los $100.000? No lo sé, pero cada vez sube más. Vamos a ver hasta dónde llega. Bien, esta gráfica también es muy interesante. Fijaros bien, solo 4 empresas, o sea, del Nasdaq 100, ¿vale? El Nasdaq 100 este año, esto lo que vamos de año, ha subido 1,6 billones de dólares, ¿vale? Bueno, pues de ese 1,6 billones de dólares, 1,5, es decir, casi todo, ha sido en 4 empresas tecnológicas. Y la calderilla en las otras 96 empresas. Os pongo esta relación para que entendáis que la subida de bolsa de ahora no quiere decir que todas las empresas vayan fantásticamente bien. Esta subida de bolsa es una subida a través de una burbuja, para mí, que es la burbuja de la IA. Y esta burbuja de la IA queda en muy pocas manos. Y todo el dinero acaba en esas manos. Estas 4 empresas
son las que absorben toda la liquidez, todo. Y el resto de empresas, las otras 96, se quedan mirándoles. Es así de sencillo. ¿Ganan algo? Puede que sí, pero incluso muchas pierden. Por eso sí te dicen, no, es que la economía va con un tiro. No, la economía va como un tiro a unas empresas. Y muy pocas empresas. Al resto no. Al resto, como os he dicho antes, muchas tienen problemas y hacen despidos. Es así, esto es lo que hay. Esto es una gráfica totalmente cierta. Bueno, no tengo mucho tiempo hoy, pero sí que puedo responder a algunas preguntillas, así que si queréis, hablamos un poquito. Vale, Tony94. ¿No se supone que Alemania consume mucho carbón? Pues sí se supone, pero es que Alemania tiene unos PMIs terribles. Ya viste la gráfica del otro día. Han caído el 42. Y hoy ha salido otro lado económico también de caída en ventas. O sea, los datos económicos de Alemania cada vez son peor. O sea, a medida que sacan un dato, cada vez el dato siguiente es peor. O más malo o peor. Pero tú vas a su DAX, al DAX de Alemania, a su bolsa, y la bolsa va como un tiro. La bolsa va como un tiro. Y no entiendes nada. ¿Cómo puede ser que estéis con 42 en PMI y el DAX a máximos? Explicación, liquidez. Explicación, la burbuja. Explicación, la deuda. Porque lo que es en ventas no es. Eso te lo puedo tener que decir ya. En ventas no es. Entonces, ¿en qué es? Esa es la gran pregunta, ¿no? Lo que está pasando. Y lo que está pasando, por ejemplo, en Japón también, ¿eh? Japón también está en máximos. Y volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo puede ser países en recesión? El Reino Unido va a entrar en recesión y todos con sus bolsas en máximos. Es un poco absurdo. O sea, no tiene sentido. Esto es algo que no había pasado históricamente nunca. O sea, tú miras los ciclos económicos y nunca había visto esto. O sea, en todo ciclo económico, cuando los PMIs caen, cuando la producción cae, cuando se entra en recesión, la bolsa se resiente. En este ciclo económico no. En este ciclo estamos en recesión en un montón de sitios y tienes las bolsas en máximos. ¿Quién se lleva la calderilla? Pues las otras 96 empresas. Bueno, quita 3 de los 4 magníficos, te diría que de las otras 93 empresas. Pero eso es así. O sea, el crecimiento en bolsa de la mayoría de las empresas en Estados Unidos es terrible. Ha sido casi plano, o muy poquito el crecimiento. Pero hay 7 que se han llevado todo. Amazon, Meta, Nvidia, Microsoft, o sea, esas se lo llevan todo. Pero el resto no se lleva nada. ¿Qué opinas de los discursos de guerra que están dando desde Europa? Opino que estamos cada vez más cerca del fin de la guerra de Ucrania. Yo pienso que cada vez los dos bandos están tomando posiciones porque ven que esto se acerca al final. Si tuviese que hacer una apuesta, si Trump gana, la guerra se termina. Eso sí, yo, si me pides mi opinión personal, pienso que si hay elecciones es más que probable que gane Trump, en mi opinión, pero esto es opinión única y exclusivamente mía personal. Y que después, en poco tiempo después, va a haber una paz. Mi gran duda es la creación y necesidad de deuda americana. Van a provocar algo duro. Por ello, la venta de acciones de grandes inversores. Marzo, cuidado con marzo. Cuidado con marzo, ya os he dicho muchas veces, el 11 de marzo se corta el grifo. Vamos a ver lo que pasa a partir del 11 de marzo. A lo mejor no pasa nada, porque muchas veces os he dicho fechas y luego no ha pasado nada. Pero apuntaros a esa fecha, 11 de marzo, y vamos a ver si se producen tensiones o no se producen tensiones. Lo que pasa es que, claro, cuando todo el mundo sabe que el 11 de marzo se corta el grifo de la liquidez a los bancos y que puede haber problemas, pues entiendo que todo el mundo se prepara y que no va a pasar al final nada. Pero siempre te queda la posibilidad de que ocurra algo. Entonces, cuida con marzo. La burbuja de la IA está siendo bestial. Sí, ya habéis visto todos los datos. Es increíble. O sea, habéis visto cómo se está acelerando todo. O sea, la burbuja de la IA se lo está llevando todo. Todo el dinero va ahí.
cómo está provocando despidos, como todo. Vamos a ver hasta dónde llega. Ya os puse las comparaciones con la burbuja del 2000. Veremos a ver cuánto dura esta y hasta dónde nos lleva. Pero sí, está siendo bestial. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la plata? Lleva bastante tiempo en la zona de acumulación. Pues pienso que es un activo, como lo puede ser el oro, como lo puede ser el Bitcoin. Entonces, vamos a ver. Pero yo pienso que hay mucha gente, lo que pasa es que, claro, el oro sube mucho más rápido o es más fácil meter dinero en Bitcoin y que suba más especulativo el Bitcoin, pero la plata también es un activo. Entonces pienso que, como todo activo, acabará subiendo, pero es mi opinión, vuelvo a decir lo mismo, o sea, es mi opinión. No soy experto en temas de metales. Ahí es mejor preguntar a Daniel o a Dragón Oro Plata, a alguna gente de esta que sí que sabe más de esto. La subida del BTC es algo normal desde que salieron las ETFs. Sí, ya hablé. El día que salieron las ETFs, las ETF, ya lo dije. Ya dije que esto provocaría una subida en el Bitcoin. Creo que no me he equivocado. ¿Vale? Hubo gente incluso que dijo, no, pero fíjate, dijiste que iba a subir y ha bajado. Bajó momentáneamente, pero luego enseguida volvió a subir. Porque en el momento en el que empiezas a legalizar el Bitcoin, hay mucha gente que empieza ya a tener menos problemas, menos miedo a meterse. Entonces, al meterse mucha más gente, en esta situación actual de hiperdeuda, con una enorme cantidad de liquidez y con mucha gente con muchas ganas de meter su dinero rápidamente en zonas que crezcan rápido como el Bitcoin, pues es normal lo que ha pasado. ¿Llegaremos a los 100.000? No lo sé, pero no lo descartes. Los edificios de oficinas se están convirtiendo en pisos de viviendas. Eso se lo va a dar a los bancos de perder dinero de estos edificios, ¿no? Puede ser. O sea, no te lo digo que no. No te digo que al final todas hagan lo mismo, todas lo conviertan en alquiler. Lo que pasa es que no es tan sencillo. Ten en cuenta que es muy gente que ha vivido toda su vida del alquiler de oficinas y que hay contratos. Hay contratos con empresas. O sea, no es tan sencillo, no es tan fácil convertirlas todas rápidamente en alquiler de vivienda. Pero efectivamente tienes razón. Con coger y cambiar y pasarse todas a viviendas, pues claro, evidentemente con el precio actual de los alquileres, pues claro, sube rápidamente de valor. Pero ya os digo, no todas. Entonces, hay muchas que tienen problemas porque tienen contratos y no es tan fácil de convertirlos en pisos. Y ahí está el problema. Si no, no habría ningún problema. Si no, también en Estados Unidos ocurriría lo mismo. Todas serían pisos y todo sería resuelto de forma rápida. Pero no es así. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Lo siento y no puedo quedarme más. Ya otro día veremos si tengo más tiempo. Nada, como siempre os digo, espero os haya gustado el directo y, como siempre, mi frase, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Nos vemos en el siguiente directo. Venga, hasta luego.